y agua fluyendo a través de esa geometría. Y hasta ahora de pronto solo tenemos la geometría y no muy buena como pueden ver. Entonces vamos a empezarle caudales a eso. Piensen en una cosa. Las secciones transversales cuando hacemos modelos unidimensionales, las secciones tienen una extensión. Y si el agua llegaba hasta el extremo de la sección transversal a la izquierda o a la derecha, se encontraba con una pared. No sé si ustedes en alguno de los modelos que han configurado en este curso han visto esos resultados, pero básicamente yo tengo una sección transversal, es decir, modelo unidimensional, digamos, unidimensional. Un modelo unidimensional está compuesto por secciones transversales que yo extiendo hasta un cierto punto, y el agua fluye a través de esa sección transversal, pero si el agua llega hasta esta cota, pues que ras y casi que cualquier modelo hidráulico lo que me va a asumir es, escuché que alguien no sabe el término, una pared de vidrio, una pared invisible. El agua sube verticalmente hasta el extremo de la sección transversal, eso es en unidimensional. Pues piensen acá, en una malla bidimensional pasa lo mismo. Piensen que hay paredes de vidrio, paredes invisibles en todos los bordes de la malla. Entonces, a no ser que yo le diga por estas caras va a salir agua, lo que va a hacer que el ras es acumularme agua en esta malla. Yo le tengo que decir, básicamente lo que estoy tratando de decir es, yo le tengo que decir al software por dónde entra y por dónde sale agua de esta malla. Eso es lo importante. Y eso se hace con condiciones de frontera. Entonces, en la geometría que ustedes crearon, yo creé mi famosa geometría que yo ya me dije eliminar. Y dentro de esa layer de geometría, si yo le doy a editar, me salen un montón de opciones, veremos algunas de ellas más adelante. Pero una de ellas dice boundary condition lines. Boundary condition lines. Eso es líneas de condiciones de frontera. Y yo lo que le tengo que decir es a un modelo hidráulico que claro, yo tengo que dar dos condiciones de frontera. Una de entrada y una de salida. Si le doy solo la de entrada, pues básicamente esto me va a acumular agua en esa malla, va a empezar a llenar esa malla todo lo que pueda. Y si le doy solo la de salida, pues no se hace nada. Entonces, vamos a crear dos condiciones de frontera. Para crear las condiciones de frontera hay algunos criterios importantes a tener en cuenta. Uno, pues hay que conocer el río, ¿no? Tengo que saber de dónde a dónde fluye el agua. Que más facilito me puede poner a correr el agua de aguas abajo hacia aguas arriba y yo me doy cuenta. Este río fluye de norte a sur, perdón, de norte a sur hacia abajo en sus pantallas. Entonces, básicamente, cuando uno le da a editar y selecciona Boundary Condition Lines, le sale el lapicito de siempre de editar y lo que vamos a crear es líneas. Hay dos tipos de condiciones de frontera en mallas bidimensionales. Hay condiciones de frontera internas y externas, y creo que son autoexplicativas, ¿cierto? Entonces yo le puedo poner aquí una línea por fuera y decirle, por aquí entra caudal, pero yo también, con algún criterio, podría decirle, por aquí también entra caudal. Con algún criterio, ¿no? Ahí es importante, como siempre, el modelo conceptual, que yo piense qué estoy haciendo y que yo diga, por ejemplo, no sé, aquí hay una descarga de una hidroeléctrica en algún punto, entonces que me ingresa caudal en la mitad de mi río, entonces ingreso una condición de frontera interna. Existe. No las vamos a usar en nuestro caso, vamos a hacer dos condiciones de frontera externas, entonces vamos a trazar dos líneas. Una línea aguas arriba y una línea aguas abajo. ¿Cómo trazo esas líneas? De margen izquierda a margen derecha, siempre en el sentido del flujo. Y por fuera de la malla computacional que ustedes dibujaron. Entonces yo voy a dibujar una línea desde acá hasta acá, le doy doble clic y él me pregunta un nombre. Y aquí es muy importante darles nombres que sean dicientes, que les den alguna información. Entonces yo voy a decir que esta es la condición de frontera aguas arriba. Ok. Cuando yo hago eso, si ustedes se acercan un poquito a esa línea, no sé si brilla mucho la pantalla, me dicen si quieren que cierre eso, pero lo que les estoy tratando de mostrar es que me aparece una línea en color que es eso, magenta, y me aparece como sombreada, como en un mayor grosor, todas las caras de los poligonitos, de las celdas de mi malla, a través de las cuales va a entrar agua a mi sistema. ¿Cuál es la idea de esta línea? Pues en general tal vez yo la hice muy larga, porque lo ideal es que el agua entre pues directamente por el río. Entonces, claro, ahorita vamos a ver cómo reparte el caudal a través de esa línea, pero básicamente lo importante es que coincida con el canal principal y que por ahí va a entrar el agua. Puede ser un poquito más larga, puede ser un poquito más corta, no importa mucho. Igual recuerden siempre que uno puede editar cualquier elemento dándole clic aquí en el botón editar, le doy doble clic a la línea y yo puedo mover cualquiera de estos vértices. Yo voy a reducir un poquito
ancho de mi línea de condición de frontera. Listo, hecho. Y ahora voy a crear entonces una nueva condición de frontera, una nueva línea de condición de frontera aguas abajo. Señor, ¿Cómo le puso el nombre a la primera? cuando le da doble clic me sale un cuadro de diálogo que le pregunta el nombre. ¿No le sale? Sí, no, sino que... Ah, yo le puse aguas arriba, yo le llamé aguas arriba. Sí, es importante porque creo que ya puedo hacer más, o sea, ya como estamos más familiarizados con el software, ustedes entienden mejor el porqué. Luego yo le tengo que decir aquí aguas arriba cuál es la condición de frontera, es un caudal conocido, es una profundidad conocida, etcétera, y aguas abajo lo mismo, entonces es importante identificarlas para poder llenar después más datos. Y luego aguas abajo vuelvo y repito el procedimiento de margen izquierda a margen derecha. Mi única sugerencia en general es que la condición de frontera aguas abajo sí la hagan siempre muy ancha, más ancha que el canal principal. Y aquí le voy a poner aguas abajo. ¿Por qué la sugerencia de hacer la condición de frontera aguas abajo más ancha? Porque la única zona por la cual va a salir flujo de mi malla es esta condición de frontera. Solo el agua que pase a través de estas caras va a salir. Entonces, si yo la hago muy cortica y resulta que tengo mucha agua fluyendo por ese río, pues lo que me va a hacer es empezar a acumular agua aquí en unas paredes invisibles otra vez y no me va a sacar agua completamente. Realmente una inundación grande, pues en realidad físicamente lo que va a pasar es que va a salir mucha agua por todo el sistema, no se va a concentrar solo en el canal principal, y para yo poder representar eso necesito una condición de frontera relativamente ancha. Probablemente exageré, ¿cierto? Una inundación en el río Subachoque así de ancha, pues quién sabe si ocurra, no sé, no tendría que estudiar, pero preferiría, o la sugerencia es más bien, que la condición de frontera de aguas abajo sea tan ancha como sea posible. ¿Listo? Entonces, completado este paso, puedo dejar de editar mi línea. Y entonces tengo otra vez mi malla y ahora tengo mis líneas magentas de aguas abajo. Aquí parece, si le acerco el mouse sale aguas abajo y aguas arriba y dos condiciones. Si todos vamos ahí, si alguien se pierde, por favor me dice. Una cosa importante que creo que hablamos en la clase pasada, pero que insisto en la importancia, es dar clic en el donde dice geometría, ¿cierto? En el menú de la izquierda, geometrías, clic derecho. Y una de las múltiples opciones que me salen es Manage Geometry Associations, ¿cierto? Como manejar, gestionar asociaciones de geometría. Si yo le doy clic a esa última opción, a ustedes probablemente les sale una sola fila en esta tabla. Pero esta es una tabla importante porque me dice, para cada geometría que yo cree, ¿cierto? Porque recuerden que yo puedo crear múltiples geometrías acá, 20.000 geometrías diferentes. Para cada una de esas geometrías me dice de dónde va a leer el terreno, de dónde va a leer el NM Manning y otras opciones, de dónde va a leer la infiltración, la impermeabilidad, los materiales de sedimento del lecho, la porosidad, etc. Pero estas dos primeras columnas son importantes. Entonces es importante que para la geometría que ustedes crearon, en donde está la malla y las condiciones de frontera, es importante que esa geometría esté asociada al terreno que ustedes crearon, ¿cierto? Al modelo digital del terreno y a la capa de Manning que ustedes crearon, o de coberturas del suelo que tiene un NM. Estas dos primeras columnas deberían estar llenas y es importante que lo revisen. Olviden todo de la segunda fila hacia abajo. En mi caso yo he creado 8, 9 geometrías ya, entonces tengo múltiples cosas que revisar. Yo también modifico un poquito el terreno y ya les voy a decir. Pero por lo menos habría que verificar que la geometría que ustedes crearon, pues digamos, por ejemplo, mi geometría lineal en este caso, debe tener el terreno, el modelo digital del terreno tal como yo lo haya llamado, y el N de Manning que yo definí tal como lo haya llamado también. Y de aquí es donde resulta siendo muy importante que uno sea como muy estructurado con los nombres que le da a los archivos y a las capas en el GClass. Yo de pronto he sido un poquito desordenado con eso y me excuso por eso, pero mi sugerencia es traten de ser tan ordenados poniéndole nombres a todo como muy dicientes de qué es lo que están haciendo. Voy a cerrar acá y quiero confirmar si vamos todos ahí o si hay problemas. Todo bien. ¿Listo? Hecho eso, pues una cosa que podemos hacer, o que deberíamos hacer más bien, es ir a leer. Ya podemos cerrar o minimizar el RAS Mapper por un momentico y vamos a volver a la ventana principal del GCRAS y hacer una cosa importante, que es abrir el editor de geometría. Primero quiero confirmar una cosa. En la ventana principal del GCRAS, en la línea de geometría, ¿les sale a ustedes algo o todavía no? No. Lo que hemos hecho
capas en el mapper, pero no le hemos dicho a qué clase lea esta geometría que yo creo. Entonces hay que hacer eso, y para hacer eso pues abrimos el editor de geometría, que a ustedes probablemente les sale en blanco en este momento. Pero entonces ustedes acá le dicen al archivo abrir geometría y buscan la geometría que acaban de crear con el nombre que le dieron y la cargan acá. Yo voy a seleccionar entonces mi geometría que yo llamé eliminar. Y entonces me sale mi mallita con mis condiciones de frontera, ahí está todo. Listo. Ya podría, si hice eso, le puedo dar guardar geometría o lo que sea, puedo cerrar esta ventana y lo siguiente que vamos a hacer entonces es meterle caudales a esta cosa. Para meterle caudales, entonces, pues ya saben, en una malla bidimensional, pues la gracia de hacer un modelo bidimensional es ejecutar un análisis de tipo no permanente. Entonces vamos a ingresar datos de flujo no permanente on steady flow data, que es el sexto botoncito de izquierda a derecha. Por supuesto, a ustedes probablemente les sale en blanco en un principio, aunque más bien les voy a preguntar, ¿a ustedes les salen filas en esta parte inferior? Dos filas, ¿cierto? Entonces debería salir la que llamamos aguas arriba y la que llamamos aguas abajo. Lo que no sabemos es qué condición de frontera le pongo. Entonces, pues, ¿qué condición de frontera le pongo? Aguas arriba le vamos a poner una hidrógrafa y aguas abajo vamos a decir por ahora que la profundidad es normal. Recuerden, múltiples condiciones de frontera, importantísimo, recuerden eso. Entonces yo puedo decirle, tengo una hidrógrafa de profundidades, tengo una hidrógrafa de caudales, tengo una curva de calibración, tengo profundidad normal y hay muchas otras que se me pueden ir activando. Hay una opción que se las va a mencionar, aunque no la vamos a usar en este modelo en este momento, pero se las va a mencionar porque a mí me parece interesante, y es que yo puedo incluso decirle a ver, GECRAS tiene incorporado también un modelo hidrológico muy sencillo, del que no vamos a hablar en este módulo, ya no nos da tiempo. Pero yo podría decirle más bien a GECRAS definir como malla bidimensional una cuenca completa y decirle genere una lluvia sobre esta malla y calcule los caudales que ocurren. Para eso yo tengo que agregar como condición de frontera. A ver, aquí en la mitad de la ventana que están viendo dice Add Boundary Condition Location. Y hay una opción que dice agregar área de almacenamiento o área de flujo bidimensional. Si yo le doy clic en ese botón, sale una ventanita nuevamente. Me muestra todas mis áreas de flujo bidimensional que yo creé. Yo le puedo decir agrégueme esta área y a esa área voy a hacerlo solo por un momento. Esto es puramente demostrativo. Cuando yo agrego esa área, ese perímetro, me sale la opción de que la condición de frontera sea una precipitación. Entonces yo le puedo decir, agrégueme un evento de precipitación, si le doy clic ahí, me sale esta tablita, que lo que tengo que ingresar en esa tablita de precipitaciones en milímetros. Entonces yo le puedo decir a GECRAS, ponga a llover 3 horas sobre esta malla, tales profundidades de flujo. Entonces él va a calcular cómo se acumula esa escorrentía. ¿Cómo la acumula? ¿Y cómo la calcula? Pues tendría que tener yo datos de infiltración, datos de impermeabilidad, todo lo que vimos un poquito antes. Y entonces ahí hay un modelo hidrológico relativamente sencillo. Ojo, es un modelo simplificado, esto habría que usarlo como con cierta precaución. Igual es un poquito más de incertidumbre para nuestro modelo, pero se podría hacer. Se podría hacer. Yo no lo voy a hacer, voy a cancelar esto y voy a eliminar, si es que puedo. ¿Dónde borro? Voy a borrar esa linecita. Entonces ahora sí estamos todos igual, creo. Tenemos entonces nuestra ventana de flujo no permanente y tengo que ingresar una condición de frontera aguas arriba y una condición de frontera aguas abajo. Voy a abrir unas condiciones que yo ya tenía creadas. Regálame un segundo para que ingresemos todos los mismos datos. Denme un segundito, obviamente a un modelo que yo ya tenía configurado. Es este. Entonces yo ya tengo configurado un modelo con flujo no permanente. Entonces
aguas arriba, a ver, vamos a seleccionar la que llamamos condición de frontera aguas arriba. En este caso, en un modelo que había configurado antes, lo llamé en inglés Upstream Inflow. Y ahí le vamos a poner como condición de frontera la segunda opción que hay aquí, Flow Hydrograph. Entonces, doy clic ahí y me sale una tablita en donde tengo que llenar datos. Lo de siempre con esta tablita, nosotros ya habíamos ejecutado un modelo, lo habíamos ejecutado en condiciones de flujo unidimensional, pero ya habíamos ejecutado un modelo de flujo no permanente. Entonces, ¿qué hay que decirle? Hay que decirle cuál es el tiempo inicial de la simulación, hay que llenar datos de caudal, y pues básicamente eso es como principalmente lo que hay que hacer. Entonces yo puse como entre las opciones de tiempo inicial de simulación, seleccioné la segunda, la que dice Fixed Start Time, es como un tiempo determinado que yo voy a definir. Yo le puse como fecha el 1 de septiembre del 2008, ustedes le pueden poner cualquier fecha. Y yo lo puse a las 10 de la mañana como hora inicial. O algunos de ustedes habrán visto la vez pasada que hicimos esto, si uno pone la hora inicial como 0 horas, a veces salen errores, porque se confunde a veces entre las 0 horas y las 12 horas. No sé, a mí me parece que no es. Que hay como errores ahí. Es mejor ponerle alguna hora diferente a las 0. Yo le puse las 10 y le puse que vamos a meter datos de caudal cada hora. Uno puede variar esto. Yo le puse datos de caudal cada hora. ¿Qué puse yo? En el primer instante de simulación puse un caudal base de 3 metros cúbicos por segundo. En el primer instante de simulación, un caudal base de 3 metros cúbicos por segundo. A las... ¿cuánto tiempo es esto? 12 horas después, le puse un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Y finalmente, 36 horas después, esto es una hidrógrafa larguísima, le puse otra vez 3 metros cúbicos por segundo. Y metidos esos datos, le dije interpolate missing values. Entonces otra vez, a las 0 horas de simulación, 3, a las 12 horas de simulación, 10, a las 36 horas, 3 nuevamente, y luego interpolé los valores intermedios y me quedó una hidrógrafa triangular como la que ustedes están viendo. Va a dar un tiempito para que ustedes diligencien esos datos. Les insisto, no tienen que diligenciar fila por fila, sino que si meten los valores 36. base, pico y base, A las 107. el resto interpola linealmente el resto. No está determinante. Y acá que le Por fácil que está perdido, si no entiendo. interpolate acá. Sí, pero. Preguntémosle cómo borramos eso. Pero ¿por qué eso no sería aguas abajo? Porque es todo lo que va. No, porque usted conoce el caudal como entra. Pues es lo que usted conozca. Si usted conoce el caudal que salía, le coloca aguas abajo. Una pregunta, así chiquita. Ya se los quitaron. El caudal constante. Sí, pero el agua con es otra cosa. Profe, una duda. Digamos de que se coloca la hidrógrafa siempre aguas arriba o en qué caso se coloca aguas abajo. No, aguas abajo prácticamente nunca. ¿Nunca? Porque básicamente, a ver, de pronto les explico aquí va a ser sirva para explicar eso. Nosotros tenemos un río y ese río lo vamos a representar con una malla bidimensional. Eso es más o menos lo que estamos haciendo, es muy simplificado. Ahora, las condiciones de frontera, entonces lo que me dicen es por dónde le entra y le sale agua a esa malla bidimensional. Nosotros dijimos, voy a crear una condición de frontera acá que llamamos aguas arriba, upstream, y una condición de frontera acá que llamamos aguas abajo, downstream. Entonces, básicamente, insisto, cada una de esas líneas rojas me está diciendo por dónde entra y por dónde sale caudal. Tendría que haber alguna condición muy específica en donde yo sepa que mi río aguas abajo tiene alguna influencia de otro cuerpo de agua o lo que sea, que me genera un ingreso de caudales por este lado. Pero en términos generales, en el 99% de los casos lo que yo voy a decir es upstream es la entrada de caudal y
y downstream es la salida, lo único que pasa es que para que GECRAS pueda solucionar todas sus ecuaciones diferenciales, pues yo necesito darle como unas condiciones de frontera de cómo calcular esta salida, pero los valores de entrada de caudal no se fijan en esta cosa. Ahora va a haber muchas otras cosas, ¿no? Entonces yo podría decir, por ejemplo, no sé, tengo una zona agrícola muy fuerte por acá, o ¿cierto? Algún aporte de escorrentía muy grande por acá, entonces de pronto le va a crear una condición de frontera acá para que me genere una entrada adicional. Puede pasar, ¿cierto? Son casos como específicos que me estoy inventando. O el que les decía antes, puede ser que yo diga, yo sé que aquí hay una entrada de caudal por lo que sea, digamos, hay una hidroeléctrica y preciso la tubería de descarga de la hidroeléctrica entra acá en un punto dentro de mi modelo, entonces voy a crear una condición de frontera aquí interna adicional, esto también lo puedo hacer. Pero esos son como casos particulares, el caso más general es simplemente una condición de entrada y una condición de salida. ¿Ya todos? Yo pensé que solo era la parte de afuera. Listo, y tenemos le dan porfa plot, ¿dónde es plot? Plot data, y deberíamos revisar que la hidrógrafa tenga más o menos esta forma, no tiene que ser idéntica a la mía, simplemente estamos inventando un poquito de datos. Aquí hay varias opciones importantes o interesantes para mirar. Una de las opciones que uno podría revisar es esta de monitorear esta hidrógrafa para ajustar el paso computacional. Y vamos a explicar un poquito una cosa. Piensen en una cosa, piensen en que de qué tamaño es la celda o la malla que nosotros creamos. ¿Me recuerdan? La clase pasada, si no estoy mal, creamos una malla de 20 por 20, para ustedes mejor, ¿sí? 20 metros. Y otra pregunta que les, entonces, digamos que tenemos yo lo voy a llamar como un delta X, como el tamaño de la malla de 20 metros. Y una pregunta así muy abierta es, ¿cuál creen ustedes que es una velocidad de flujo o el rango de velocidades de flujo en el que se mueve el agua en un canal natural, en general? No es fácil de responder, pero es raro. Entre 0.5 y 3. Algo de ese estilo, ¿cierto? 0.5, 3 metros, por mucho 5 metros por segundo, por ser muy rápido. Digamos que un promedio más o menos de velocidades les estoy preguntando qué tan rápido es la velocidad, qué magnitud tiene más o menos la velocidad de flujo en un cuerpo de agua de estos. Y si ese rango que usted me dice es bueno, entre 0.5 y 3, digamos, voy a decir que en promedio más o menos 2 metros por segundo, pues estoy cogiendo una velocidad muy rápida, de pronto 1.5 metros por segundo. Y pues ustedes saben, faltaría más, que la velocidad la puedo calcular como un delta X en un delta de tiempo. Eso quiere decir que si con estos datos yo calculo el delta de tiempo, cuánto se demora en pasar el agua a través de cada una de las celdas de esta malla, eso dice, pues el delta de tiempo es igual a delta X entre la velocidad, esto es más o menos 20 metros entre 2 metros por segundo. Entonces, 20 metros entre 2 metros por segundo, el delta de tiempo es más o menos 10 segundos. Lo que me está diciendo es, ¿cierto? Más o menos, inventado, estoy usando valores típicos, no es exactamente este caso de estudio, pero más o menos con una malla de 20 metros, yo puedo esperar que una gota de agua entre a esta celda en el instante de tiempo cero y salga de esa celda en el instante de tiempo, o salga de esa celda 10 segundos después. Hay un problema, entonces, resulta que si yo defino que el delta tiempo para los cálculos es 30 segundos, pues resulta que el agua va a entrar a esta celda y en el siguiente instante de cálculo ya va a estar por acá. Y estas celdas intermedias van a decir, si no tengo agua, ¿qué pasó acá? Eso es lo que nosotros llamamos un error numérico, ¿cierto? Un error numérico en la solución. Esto es importantísimo, esto que les estoy diciendo suena como algo menor, pero es importantísimo y es una fuente de error grande en este tipo de modelos, por muchas razones, porque la velocidad no es constante, ¿no? La velocidad es una K, pero es otra K, en zonas de alta pendiente es mayor, está variando todo el tiempo, está variando con los valores de caudal también, ¿cierto? Porque como el caudal es variable, pues la velocidad a la que se mueve una partícula depende del tiempo y del espacio. Entonces los errores numéricos me pueden salir en cualquier momento, en cualquier parte de mi modelo. Toda esta explicación es para decirles que da la opción de decir, si yo chequeo esta opción que dice monitorear esta hidrógrafa para ajustes en el tiempo computacional, GECRAS lo que va a hacer es tratar de automáticamente solucionar ese problema. Y
y decir, uy, este tiempo, usted me dijo que calculara cada minuto, pero está muy grande, va a hacer cálculos más pequeñitos para evitar errores. Y si uno lo activa, pues G-RAS entonces hace ese cálculo interno. Lo único que hay que decirle es un valor máximo en el que yo acepto que varíe el caudal, es decir, máximo permítame variar el caudal cada tantos metros cúbicos por segundo, y si la variación es mayor a esa, entonces disminuye un poquito el tiempo computacional, es un poco eso. Aquí hay otras opciones para definirle un caudal mínimo. En vez de llenar la hidrógrafa, así yo le puedo decir el caudal mínimo es tanto. Y otra cosa importante es, entonces, yo le estoy diciendo a GECRAS, ingréseme caudal a través de toda esta condición de frontera. Entonces GECRAS lo que dice es, ok, lo que voy a hacer es distribuir ese caudal en todas estas celdas. Y usted me dice, en el instante de tiempo 0 van a entrar 3 metros cúbicos por segundo. O sea, 3 metros cúbicos por segundo en total distribuidos en esta línea. Y la pregunta un poquito es, ¿cómo distribuyo esos 3 metros cúbicos por segundo? Para GECRAS distribuir ese caudal, me pide un valor dependiente de la línea de energía. Entonces, ¿cómo hace GECRAS para distribuir ese valor en todas esas celdas? Básicamente, asume que la energía es la misma y con ese valor de energía calcula un valor de caudal. Soluciona la ecuación de energía, por decirlo así. Y la reparte en todas las celdas que tenemos ahí. Entonces hay que darle un valor a GECRAS acá, en la opción inferior de esta ventana de EG slope for distributing flow along this line, o sea, pendiente de la línea de energía para distribuir el caudal a lo largo de la línea o de la condición de frontera. ¿Qué debería hacer yo ahí? Básicamente yo debería medir la pendiente del terreno en esta zona, medir esta pendiente e ingresarla acá. Por ahora yo le puse un valor de .02, perdón. Si quieren pueden ingresar el mismo, ya luego lo podemos ajustar. ¿Dudas hasta ahí? No hay dudas. Ok. Y luego me falta entonces mi condición de flow. Sí, perdón. ¿Ese valor en dónde se ingresa, profe? Este valor se ingresa acá donde dice flow hydrograph. O sea, a ver, en la condición de frontera más arriba dijimos que es una flow hydrograph. Cuando sale esta ventanita, meto los datos de caudal y en la parte inferior me sale esta opción de pendiente de la línea de energía para distribuirla a lo largo de la condición de frontera. Ahí es donde yo ingresé .02, luego lo podemos ajustar. Gracias. Bien. ¿No sé qué es la opción de monitorear la hidrógrafa? Sí, la podemos activar, si quieren dejarla activa. Lo único es que habría que meterle aquí un valor de máximo cambio de caudal. No hagamos una cosa, por ahora no la activemos, dejémosla desactivada simplemente para la primera simulación. Dejémosla desactivada. Listo. Entonces así como está, ok. Luego entonces me falta la condición de frontera más abajo. Otra vez yo podría ingresar pues, diferentes tipos de valores. Digamos, de pronto uno también podría tener, y para responderle la pregunta que usted me hacía, para responderle su pregunta, a veces uno podría tener aquí abajo una estación de medición de caudales, también puede pasar, que yo conozco exactamente los caudales ahí, o conozco exactamente los niveles ahí, entonces esa podría ser una de las de los casos muy específicos en los que yo le puedo poner condición de frontera aquí más abajo, como hidrógrafa de caudales o de niveles, pero es muy poco común. Y lo que va a pasar es que GECRAS me va a obligar el modelo a que salgan esos valores de caudal, o que por ahí pasen esos valores de caudal o esos valores de nivel que yo le defino. Como en general eso no pasa, lo más común es definirle aguas abajo pues una profundidad normal, y aquí pasa lo que pasa siempre. Ahí lo que vamos a hacer es como una super simplificación y decirle a GECRAS, en esta zona calcule profundidades normales. Y eso lo que hace es que pues, esta última zona del modelo no sea tan creíble, esté muy influenciada por las condiciones de frontera, y por eso siempre decimos, tratamos de alargar nuestro modelo un poquito más arriba y un poquito más abajo, para que yo analice los resultados, sobre todo como en la parte central, en donde no estoy tan condicionado, tan afectado por las condiciones de frontera. Pero por ahora vamos a definir como condición de frontera más abajo la profundidad normal. Cuando yo incluyo en profundidad normal pasa lo que pasa siempre. El class me pregunta, listo, yo calculo la profundidad normal allá abajo, pero para eso necesito una pendiente. Aquí le llama friction slope, ¿cierto? Pendiente de línea de energía, pensaríamos nosotros que por eso. Dos opciones hay aquí. Una, calcular elevaciones de la lámina de agua para cada una de las caras que están en contacto con la condición de frontera. Yo
yo creo que ese lenguaje ya es más o menos claro para todos y para todas, pero es como una profundidad para esta cara, una profundidad para esta cara, una profundidad para esta cara, una profundidad. Esa es la primera opción. Y la segunda me dice, calcúleme una única profundidad de flujo para toda la condición de frontera. ¿Cómo sé cuál de las dos seleccionar? Pues eso depende mucho del conocimiento que uno tenga como de la zona. Pero digamos que una regla sencilla podría ser, si yo escogí una condición de frontera muy ancha, pues puede ser más preciso calcular, seleccionar la primera opción ahí y que me calcule una profundidad aquí y otra acá. Si el canal es muy variable, si las profundidades son variables, etc. Vamos a dejar la primera opción y vamos a ingresar un valor dependiente acá. Aquí hay un truquito. Yo le puse .02, aunque realmente esto no es del todo correcto, pero si quieren poner el mismo valor. Aquí hay un truquito para calcular pendientes en las que creo que no les había dicho. Voy a cancelar esto y voy a mostrarles un momento otra vez la ventana de geometría. Yo puedo ubicarme en cualquier punto de un DEM, oprimir control. Cuando oprimo control, noten que el cursor se me convierte como una escuadrita, ¿no? Entonces yo puedo darle clic a dos puntos, por ejemplo a lo largo de mi canal. En el segundo yo voy a dar clic, suelto el control y me sale una ventana que me dice coordenadas y me dice, bueno, en este caso toda la información me la botó en el plano XY, o sea que me da una pendiente que no me dice mucho. Pero lo que yo sí puedo hacer es darle clic en el segundo botoncito que sale en la parte izquierda, que dice como, cierto, extraer perfil del terreno y graficar. Plot profile from terrain and plot. Si yo le doy clic ahí, no, voy a hacer clic, control, clic en dos puntos y suelto. Plot profile from terrain and plot. Bueno, me sale una línea horizontal porque mi dedo no es muy bueno, pero tal vez voy a hacerlo en otro lado. Voy a sacar una sección transversal de este curso. Ahí está. Entonces él me saca como un perfil. Esto es temporal, esto no queda guardado en ningún lado, pero es una gráfica del perfil del terreno. Entonces de esa manera yo puedo finalmente seleccionar, volver a repetir ese mismo procedimiento sobre el perfil, por ejemplo en estos dos puntos. Y él ahora sí me va a dar una pendiente del terreno en esa zona. Eso fue lo que hice básicamente. Entonces con control y dando clic en diferentes puntos puedo sacar cortes y luego sobre esos cortes puedo sacar la pendiente. Entonces yo puedo copiar esta pendiente y pegarla en cualquier lado. Esa pendiente de este canalito es relativamente baja, o es bastante baja de hecho. Voy a tratar de volver a hacer este procedimiento en dos zonas más, a ver si puedo ver la pendiente. Es que como es tan baja, sale muy plano en la mayoría de los casos. Bien, sale supremamente plano. La pendiente es muy baja, la pendiente de ese canal. Y más porque el DEM que tenemos no es muy bueno. Voy a hacerlo como con varios puntos, a ver si me mejora la cosa. Ok, bueno, más o menos algo como esto. Es una especie de perfil del terreno, por supuestamente muy mal sacado de mi parte y tomé algunos puntos altos. Pero yo podía entonces tratar de sacar la pendiente promedio de toda esta línea. Y estoy bien inventado. Y me dice, bueno, en medio de pura suerte, .02. De pura suerte, porque si lo tomo en otro lado, seguramente no me acuerdo. Pero lo que sí quiero decir es dos cosas. Uno, esta herramienta puede servir para sacar pendientes. Y dos, este es un canal de muy baja pendiente y esa es la razón por la que yo, como condición de frontera, cuando le dije profundidad normal acá y me preguntó una pendiente, pues le ingresé una pendiente bastante baja, y es una pendiente de... La pendiente es esta, sobre X. .02. Recuerden, esto lo usa GECRAS para a partir de esa pendiente solucionar la ecuación de Manning, calcular Y normal. Entonces, como el valor de caudal está variando en cada instante de tiempo en estas celdas, con ese caudal calcula Y normal y me dice para ese instante de tiempo esta es la profundidad de flujo acá y se va devolviendo solucionando todas las ecuaciones diferenciales. Entonces, como condición de frontera. Dejemos el .02, ok. Aquí hay otras cositas más para revisar en esta ventana de... Bueno, a ver, he dicho muchas cosas, pero hasta este punto ya deberíamos tener las condiciones de frontera aguas arriba y aguas abajo de nuestra área de UV. Hay otras cosas que uno podría hacer. Aquí hay una pestañita que dice condiciones iniciales. Entonces yo puedo, acá por ejemplo, si
tuviera secciones transversales o en algunas, en las mismas áreas 2D, decirle, mire, asuma que esto inicia con una profundidad de agua de tanto. Es algo que le puedo decir, ¿cierto? Porque en este momento el modelo lo que va a hacer es asumir que el río empieza seco. Pero yo podría decir, no, asuma que el agua está a una elevación de tanto en toda esta área 2D. Es una cosa que puedo hacer acá, no vamos a hacer nada. También tengo entonces datos meteorológicos, entonces yo puedo decirle, léame desde una base de datos información de precipitación, pero no solo de precipitación, también hay evapotranspiración, también hay viento y también hay olas. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, yo tengo unos datos de viento en esa zona y yo sé que el viento en este cuerpo de agua cobra un papel importante. Entonces le digo, léame datos de viento de tal lado. Recuerden que para poder leer datos de viento, uno entonces debería tener una aproximación detallada de modelación. La vez pasada dijimos, se pueden resolver las ecuaciones con una aproximación de onda difusiva, con unas ecuaciones de flujo somero, ¿cierto? Shallow water. Entonces, la segunda de esas opciones es más detallada y me puede incorporar viento y olas. No es importante para la mayoría de los casos, yo diría, pero para ríos grandes y en donde esos efectos pueden ser importantes, pues habría que incluirlo. Y aquí tengo otra cosa importante que son datos observados. Entonces tengo profundidades observadas, caudales observados, curvas de calibración, marcas de aguas altas. Entonces yo puedo otra vez pedirle a los topógrafos que me levanten esas marcas de aguas altas, conseguir curvas de calibración, hacer aforos, y yo le puedo aquí ingresar datos de todos esos valores observados para luego calibrar mi modelo. No nos da el tiempo para hacer eso ahorita, lo podemos hacer de pronto en la próxima clase. Dejémoslo simplemente así, simplemente quería que explorar, y mi sugerencia es, como esto tiene tantas opciones, cacharreen un poquito, observen todas las opciones que hay, incluso aquí en opciones también hay muchas cosas para analizar. Solo por mencionarles un par. Uno puede importar datos desde otro software que es aquí en Colombia llamamos el SWIM, que es un modelo matemático para diseñar y analizar sistemas de alcantarillado desarrollado por la EPA. Y uno puede importar datos de allá para leerlos acá, eso se puede hacer. Dos, uno puede ingresar parámetros de flujo no newtoniano. El flujo no newtoniano es ocurre sobre todo en caso de flujos de detritos o avenidas torrenciales, en los que no es solo agua, sino agua y sedimento lo que fluye, y yo podría aquí incorporar datos sobre eso. Incluso hay datos de lava para esos casos de deshielos o de procesos volcánicos en donde el flujo no es solo de agua nuevamente. Digamos, hay muchas opciones muy detalladas aquí que no nos dan nosotros para analizar, pero ustedes podrían revisar. Nosotros solo vamos a tener condición de frontera de aguas arriba, condición de frontera de aguas abajo. Eso es todo. Creo que eso es todo lo que les quería mostrar. Listo, guardamos, ¿no? Importantísimo. Archivo, guardar, le dan un nombre que tenga sentido. Y entonces si van a la ventana principal del software, se les debería ser lleno el proyecto, la geometría y el steady flow. Y lo siguiente que vamos a hacer entonces es ejecutar el análisis. Voy a dejar abierto un momento mi ventana aquí de la actividad. Porque una cosa importante, entonces ¿cómo ejecutamos el análisis? Pues la segunda opción, que es la de flujo no permanente, o steady flow. Me sale la ventanita. Esta ventanita ya la hemos visto, pero vuelvo y repito más o menos cómo es la cosa. Entonces, probablemente a ustedes no les sale ningún plan, pero sí les sale la opción de seleccionar geometrías y archivo de flujo no permanente. Deberían seleccionarlo. Y pues uno podría de una vez decirle, guárdeme ese plan. Recuerden, plan, combinación de geometría y caudales. Entonces, voy a guardar este plan como, yo lo guardé como flujo bidimensional no permanente, yo lo guardé como 2D unsteady en mi misma carpeta, Una buena práctica en general es empezar, ahora que ya saben usar un poquito más el software y que vamos a tener muchísimos escenarios y cosas guardadas, una buena práctica es guardar descripciones, ¿cierto? O sea, esa ventanita casi siempre está en blanco, pero piensen que en una aplicación real ustedes van a tener muchas geometrías, muchos archivos de caudal, muchos planes, muchas combinaciones de muchas cosas y no se puede perder. Entonces es una buena práctica aquí escribir una descripción. Entonces no sé, este es el modelo de la clase del 17 de diciembre, el primer intento de un ejercicio de texto. Pero en un proyecto real puede ser primera ejecución del modelo con parámetros de tal lado y caudales de tal lado. Digamos, es bueno tener aquí algo de información. Es bueno también, y es necesario, no es bueno, es necesario
para estos modelos bidimensionales, seleccionar las opciones que yo tengo seleccionadas aquí en el lado izquierdo. El programa tiene que ejecutar un preprocesador de geometría, la simulación de flujo no permanente y luego un postprocesador. Esas tres cosas tienen que ocurrir. ¿Qué hace el preprocesador? Ahorita les voy a explicar con más detalle, pero básicamente toma toda la malla computacional, toma todo el DEM que está debajo y me genera unas tablas, por ejemplo, de profundidad contra caudal o velocidad contra profundidad, perdón. Digamos, es convertir esta malla en unas matrices que el software pueda entender. Eso lo hace mediante un preprocesador. Y yo tengo que hacerlo. Pues cada que modifique la malla tengo que hacerlo. No tengo que hacerlo siempre, ¿cierto? Luego de que hice el primer preprocesamiento, pues ya me quedo, pero luego vamos a hacerle ediciones a la malla y toca repetir. La segunda opción pues me genera toda la solución de las ecuaciones del software, ¿cierto? Toda la hidráulica se soluciona con la segunda, pero luego la tercera me convierte toda esa solución en un lenguaje que no puede entender, me genera unas matrices de resultados que yo luego puedo graficar, etc. Entonces es importante chequear estas tres opciones. Luego está la opción de sedimentos, que en nuestro caso no va, y luego hay una opción de mapeo de superficie de inundación, que exploraremos más adelante, pero que es básicamente un resultado intermedio de lo que no nos interesa tanto ahorita. Lo segundo, la ventana de simulación. Entonces yo tengo que verificar que mis fechas en esta ventana coincidan con estas, ¿cierto? Lo importante es que todas estas fechas y horas tengan un dato de caudal asociado. ¿Cuándo me va a salir un error? Cuando llegue al 3 de septiembre a las 9 horas y resulta que vaya a leer cuánto caudal entra y esa fila de la tabla esté vacía. Ahí me va a decir, hay un error, no tengo datos de caudal. Es por eso que entonces yo le puse la fecha y la hora de simulación coincidiendo con la fecha y la hora inicial de la hidrógrafa. En mi caso, 1 de septiembre a las 10 de la mañana. Y yo le puse hora final de simulación el 2 de septiembre a las 22 horas, que vamos a ver, debería coincidir o estar dentro de la ventana de datos. Noten, 22 de septiembre, perdón, 2 de septiembre a las 22 horas. Pues básicamente hasta las 21 tengo datos, vamos a ver. Pero yo debería tratar de tener entonces estos datos coincidiendo con esta ventana de simulación. Luego tengo entonces mi intervalo computacional. Y aquí entonces es más importante definir muy bien cada cuánto quiero que mi software haga cálculos. Yo hice este cálculo como muy de servilleta y dije más o menos necesito un intervalo computacional de 10 segundos. Entonces les propongo, pongámosle 10 segundos a ver cómo me va. Pongámosle 10 segundos a ver cómo me va. Pero eso es cada cuánto hace cálculo el software, no necesariamente yo quiero que él me reporte los resultados cada 10 segundos. El problema de esto es que cuando tengo el modelo lo tengo Magdalena en 2 dimensiones, o del tramo, que el primo de caña probablemente sea demasiado pesado, pero es un modelo muy grande, y yo le digo que me guarde datos cada 10 segundos, pues mato el disco duro rapidísimo. Entonces yo puedo decirle, no, pues sí calcule cada 10 segundos, pero repórteme solo cada cierto tiempo. En mi caso le dije, calcule cada 10 segundos, pero la hidrógrafa repórtela cada 5 minutos. Voy a tener datos cada 5 minutos. Y cada cuánto me va a generar mapas, le dije, genéreme mapas cada 10 minutos. Ustedes le pueden variar eso, de acuerdo también como con la potencia del computador, etc. Y la última opción es una salida detallada, detailed output. Entonces en donde ya me va a decir velocidad, números de cruz, de energías, etc. en todo lado. Otra vez, si la malla es muy grande, esto ocupa muchísimo espacio, entonces yo le dije, genéreme resultados detallados cada hora. Ustedes pueden configurar esto como quieran. Mi única sugerencia es que el intervalo computacional sí sea el mismo, 10 segundos. Todo lo demás, como ustedes quieran, pero tengan muy en cuenta que si lo ponen muy detallado, se va a demorar más y les va a consumir más espacio en disco. Si lo ponen muy poco detallado, pues van a tener muy poquitos resultados para análisis. Luego hay una ruta para que él guarde como todos los resultados en un archivo base de datos, etc. Si todo está bien, deberíamos darle compute. Y si todo está bien, eso debería funcionar. No es tan rápido como el resto de modelos, porque ahora me está solucionando flujo en cada celdita, no en cada sección transversal, pero tampoco debería ser tan lento. Ahí me corrió mi preprocesador y en este momento me está solucionando la hidráulica de toda esa máquina. Si a alguien le sale un error, por favor, me dice. Sí, ese detalle, como ya el fruit, Se me olvidó que verificáramos un par de opciones, pero ya les muestro.
en el 2 de facilito septiembre. o Sí, claro. se le dijo lo mismo. Vea, 10 segundos. Ahora, aquí es 2 de septiembre. Es que mira que acá, o sea, yo miré y va hasta el 3 de septiembre, no sé por qué. Uy, tan chistoso. Voy a llevar la primera. Ah, es que usted comenzó el 2. Sí, claro, ponga el 3 entonces. Sí, ponga el 3. ¿No corrió? Lo corrió, Demasiado crack. Sí, lo vi. Entonces ahora sí, 10 segundos. ¿Qué pasa si le pone 10 0 0 22? 10 segundos, 10 segundos. Plot. 10 minutos. Ok, déjeme ver la Creo que lo único importante es el de los 10 segundos, por eso, porque si no contra ilusión. Pero aquí le pusimos 5 minutos y amor. Lo importante era el computation. Yo le di compute. Acá, sí. ¿Sí, amor? Yo creo Ay, que sí. esperen. Esto que. Ah, ¿usted ya guardó el serie favorita? ¿Cuál? Creo que dele, vea que está como en rojo, dele guardar acá. Ok. Y aquí, en Steady Flow, arriba, en Steady Flow. Dele save, a ver. Ya, ciérrala, a ver si. Está en el X. botón. Compute. Es que vea, ya sé qué pasó. Usted lo empezó el 2 y aquí le dijo que comienza el 1. O sea, en su hidrógrafo usted le puso primero 2 de septiembre y por eso es que le acabó en el 3. Usted lo tiene ya corriendo. Entonces comienza el 2. Me ha hecho ahora su hidrógrafo y mire a qué hora comienza. Acá tenemos. Claro, es que está corriendo. Ahorita es. No sé cómo lo hizo, pero esto es un video. Yo tampoco. La verdad, cómo le corrió. Somos los cracks. La pasada. Ya, parece que la idea se estuviera acabando antes de que acabara la simulación. A ver, Pues me queda un poquito gruesa. De 20 años. déjeme ver otra vez cómo le puso la hidrógrafa y exacto. Para que todos son inundación de 20 años, ¿no? Que ya no se puede. Ya, te estás hecho eso y muévalo para otro lado. Se va a inundar por 20 No, años. ya sabemos. No, pero lo digo como máximo. No, pues con el escenario más crítico de los caudales, calcula que retorno a 20 años. Simula eso y ya. ¿Corre? Ahora. ¿Cómo estás? ¿Dónde? Soy con collados. Déjame ver otra vez los tiempos de ciclos. ¿Le sigue entendiendo? Vale, vale. A ver, del final de esa parte. Sí, cuando esa parte. El final avance hasta el 18 de diciembre a las 22. Y déjame ver otra vez el tiempo. ¿Cómo se calcula? Como el que necesitan el bombo así para pensar. Exactamente. Ah, por la datación. La red de distribución se diseña con 2 veces el total máximo De resto no hay por errores. año. ¿Todo bien? Este es más querido, pero corrió. Por año diario, para unas cosas. Ya no mando fotos. Esta es la definición de cosas de la. Una cosa importante, esta definición del time step es clave en estos modelos. Entonces yo le podría poner un time step menor, sí, pero resulta que también pues puedo estar sobrecargando el modelo haciendo muchísimos cálculos sin necesidad, ¿no? También podría irme muy por debajo y reventar el modelo también en esos casos. Hoy me voy por encima y generar errores, entonces vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos tratar de mejorar ese cálculo del time step, pero es importantísimo para la estabilidad del modelo. Y otra cosa que se me olvidó mostrarles o hablar de es en esta ventana de simulación hay un montón de opciones. Acá hay
hay más opciones que uno podría analizar. Y uno puede ir a Options y decirle, y seleccionar la opción que dice, bueno, hay muchas, no me da tiempo para revisar. Pero hay una particularmente que dice Computation, Options and Tolerances, ¿cierto? O sea, en medio de Opciones la y línea. tolerancias de cálculo. Sí, es grande, sí. Está casi en la mitad de la ventana. Si yo le doy clic ahí, me abre una nueva ventana que tiene montones de opciones y que el tiempo no nos da para que revisemos en detalle. Mira, esto. Pero hay una en particular que Pero quiero sí, que es revisen. Entonces, aquí hay opciones generales, opciones para flujo bidimensional, opciones para sistemas de tuberías, 1 y 2 dimensiones, control avanzado del paso de tiempo y flujo, mezcla unidimensional de flujo. No nos da el tiempo para ver todo eso, pero miremos por un momento la segunda pestaña, la que dice 2D Flow Options, opciones de flujo 2D. ¿Funcionó o no? La fecha. Ok. Sí, a veces pone problemas con la fecha, no sé bien. Entonces, opciones de flujo bidimensional. Estos son parámetros, digamos, para uno entender en detalle todo esto tendría que meterse un poquito a las ecuaciones y a todos los parámetros que solucionan. Pero hay algunas cosas que podríamos entender más o menos. Por ejemplo, cuál es la máxima tolerancia para calcular superficies de flujo. Uno itera para cada una de las celdas calcula una profundidad de flujo y verifica que la que asumió se parezca a la que después calculó. La tolerancia ahorita está en 6 centímetros. Perdón, la máxima es 6 centímetros. En este momento está en 3 milímetros. Esa tolerancia de error. Yo se la puedo modificar y esto tiene dos columnas porque esto es por defecto para todo G-Class y específicamente para esta área 2B que estamos trabajando. Y si yo tuviera más áreas 2B me queda más columnas. Entonces yo le puedo cambiar tolerancias en cuanto a profundidad, en cuanto a volumen, le puedo decir cuántas son las máximas iteraciones que quiero que haga. En este momento están en 20. Pero aquí, particularmente la línea 10 dice equation set, cuáles son las ecuaciones que él va a resolver. Y lo que le estamos diciendo, por defecto más bien, el software está resolviendo la ecuación de onda difusión. Pero yo le puedo decir, no, más bien resuelva, recuerden que esto es Shallow Water Equations, SWE. Y para Shallow Water Equations hay varias aproximaciones, una euleriana lagrangiana, digamos, mucho detalle de pronto para lo que la mayoría necesitamos, pero sepan que yo le puedo cambiar el método de cálculo acá. Por defecto G-Class está resolviendo lo más sencillo, no le está metiendo viento, no le está metiendo ondas. Si yo metiera datos de viento, tengo que cambiarle esta metodología de solución. Para la mayoría de modelos que uno configura, esta opción por defecto es suficiente, pero bueno, ahí está. Y aquí hay otra cosa importante y es, como les dije, el modelo por defecto asume que el río está seco al inicio de la simulación. Y esta opción de la línea 11 lo que hace es lo que en modelación llamamos calentar el modelo. Calentar el modelo es poner a fluir agua unos pasos de tiempo iniciales de forma que haya agua en todas las celdas y así iniciar la simulación. Entonces nosotros estamos calentando el modelo. No sé, más bien es una pregunta. En esa fila 11, en esta tablita, en la segunda columna, ¿ustedes tienen algún dato o ninguno? Está en blanco. Entonces, básicamente, vamos ahorita a revisar los resultados, pero lo que yo espero que pase es que veamos el agua avanzando desde aguas arriba hacia aguas abajo, o sea, todo seco, y empecemos a inundar esto hacia abajo. Eso no es lo que pasa en realidad en la mayoría de los ríos, ¿cierto? Entonces, lo que yo hice en mi modelo fue decirle, ponga a calentar el modelo 4 horas. Y eso lo que hace es tomar el primer valor de caudal y empezar a ingresar ese primer valor de caudal por 4 horas a lo largo de todo mi río. Digamos que moja todas las celdas del río y luego sí me hace la simulación. Vamos a ver si sí o si no, vamos a ver si lo que digo tiene sentido o no. Pero bueno, más allá de eso, lo que quiero decir es, aquí hay muchas opciones, solo les mencioné un par, pero aquí hay muchas opciones que uno podría modificar. Importante es por lo menos filas 10 y 11, la 10 es el método de solución, la 11 me dice cuántas horas voy a calentar mi modelo, cuánto pongo a mojar las celdas antes de que empiece a simular. Listo, vamos a revisar resultados. Entonces hay varias formas de revisar resultados, pero puede que la más fácil para todos, para todas, sea revisar el mapas. ¿Sí? Toca volver a correr, sí. Por ahora, si quieren no lo corramos y revisemos a ver cómo se ve. Entonces voy al RadMapper. Lo que voy a hacer es seleccionar la opción de resultado. Y en resultados voy a seleccionar pues el plan que ustedes corrieron. Ya debería salir aquí un plan, que es probablemente el que ustedes corrieron. Vamos a ver cómo sale esto. No sé cómo se les ve a ustedes, pero yo le puedo dar entonces play a mi modelo. Veo algo raro en los resultados.
En mi modelo yo puedo a ver, mi modelo empieza en el tiempo cero. A ver, uno le da play, ¿no? Entonces ve cómo anda. Mi modelo empieza en el tiempo cero, ya con unas profundidades de flujo determinadas. Y a medida que avanza empieza a inundar más zonas. Este es mi modelo. Corríjanme si estoy mal, pero yo creo que el modelo de ustedes, como no tenía ninguna etapa de calentamiento, el agua empieza a entrar y empieza a recorrer. O sea, empieza seco el río. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Tienen que seleccionar los resultados en la parte izquierda. Ah, sí, empieza seco. Sí. Y seleccionar ya sea profundidad, velocidad o barras de phase elevation. ¿No le da? ¿No va a play? Espera para que me esté. ¿Cuál le digo? A ver. Sí, sí, le da. Results. ¿Ya? ¿Qué pasaba? Depth. Ahí le está saliendo el máximo. Ok, sí, tiene que estar seleccionado. Tiene que estar seleccionado. Otra vez, no sé si sea el caso de ustedes, pero yo creo que el modelo de ustedes empieza seco y el agua empieza a avanzar desde aguas arriba hacia aguas abajo. ¿Sí o no? Porque casi no se desborda. ¿Alguien no? Creo que me parece bien un poquito. Y aguante. Profe, Ah, como que pasó agua y después nos podemos Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que se me inunda el modelo. las veces que he visto el río Subachoque, que no son muchas tampoco, pero nunca lo he visto seco. O sea, uno empieza seco. Esta no es una simulación real, ¿cierto? No estoy teniendo en cuenta una condición de frontera inicial, o no, una condición inicial real o realista. Entonces, pues vamos a ajustar eso primero. Entonces, ahora sí, devolvámonos a la simulación. A ver, un segundo. Nos devolvemos entonces a la ventana principal del software. Vamos a la opción de Unsteady Flow Analysis. Cuando damos clic sale la ventanita, le decimos opciones y le decimos Computation Options and Tolerances. Y en esa ventana, no sé si voy muy rápido, pero en esa ventana, en la segunda pestaña le digo Initial Conditions Time. Pongámosle unas condiciones iniciales. No sé si 4 horas sea demasiado, pero pongámosle 2 o 3 horas. Yo le voy a poner 2 horas. 2 horas. ¿Qué es? Va a tomar el primer valor de la hidrógrafa y durante 2 horas va a dejar que ese caudal entre a mi río. De esa manera tengo una condición inicial más sensata. Esto está en horas, ¿no? Entonces le va a decir 2 horas, ok. Pues debería guardarme, pues guardemos. Y ejecuto. Profe, ¿lo cambia en el lado que dice perimeter o en el default? Yo lo puse en el del perímetro. La primera columna es el valor por defecto para todo HEAD-RAS. La segunda columna es específicamente para esta área 2D. Okay. Le puse para esta área 2D. Digamos que eso uno lo debería hacer específicamente para cada área, porque piensen que esto es el río Subachoque y yo de pronto en 2 horas puedo pensar que el agua ya me mojó todo el río. Pero si estoy simulando 10 kilómetros del río Magdalena, probablemente necesite días enteros para que el agua recorra ¿qué todo fue el lo que cambió? Depende de cada área. En el y 11 pues, le puso 2 acá en perimeter. Ya guarde y coloca. Igual siempre pesa. Yo creo que la verdad que No, pues igual, ahí tenemos 36 datos. Pues puedes mirar en las computadoras. yo tenía más de 1500 datos. Listo. Pues para En que mi caso tenga terminó. sentido. Me dicen cuando terminen de ustedes. Pero entonces ya cuando cada uno vaya terminando, pues entonces uno puede volver y revisar. Digamos cada una de estas. Recuerden que yo le puedo poner a eso las flechitas para que me muestre ese valor. Pero vea que Voy a apagar. Uno puede jugar con todas estas capas todo lo que quiera, ¿no? Más tiempo, sí. Una cosa que puedo hacer es apagar la malla computacional. Puedo apagar mi malla computacional y de esa manera puedo ver un poquito mejor los resultados. Se pueden visualizar un poquito mejor. Se lo puedo dar play. Me parece las mismas de flujo. Ah, sí, lo que Señor. Una pregunta, profe.
¿Cómo me acabas de la tarea? Arriba al revés, literal. ¿Seguro que no lo No, mostré? entonces aquí hay varias cosas. Ya vamos para allá. Pero básicamente lo que pasa es que la condición de frontera que él tomó, o sea, él solo está sacando agua por estas celdas, ¿sí? Está saliendo muchísima agua y no alcanza a salir toda por esas celdas, entonces se me empieza, como le dije, esto lo está tomando como paredes verticales. Básicamente este río está acumulando agua ahí. Entonces puede ser que la condición de frontera aguas abajo esté mal o algo así. Listo, pero es normal como que vaya aumentando así o... Está fluyendo en sentido contrario. Sí. ¿No será que puso mal la condición de frontera? Vaya a los datos de flujo no permanente. No, no ahí, sino en la anterior. Ahí. Entonces usted le puso hidrógrafa. Sí, usted le. Mire, cierra un momentico. Ese es un error interesante. Usted le puso la hidrógrafa a la condición de frontera aguas abajo. ¿Sí se da cuenta? Ya. Y la profundidad normal de la condición de frontera aguas arriba. Entonces usted puso a fluir el río de sur a norte. Usted puso a fluir el río de sur a norte, entonces por eso se empieza a acumular todo raro. Ya, tocaría copiar los valores de la hidrógrafa, devolverse. Perfecto, también. ¿Más preguntas? ¿Todo bien más o menos? ¿Todo claro? Entonces, está simulando, listo, ¿no? El tiempito, entonces está. Le pregunta al profe que por qué se me desbordó. Sí, pero tú. ¿Profe? Oiga, ya. Pero tú viste, pero no me cuentes. Señor. Es que puse a correr el modelo, pero se desbordó. Entonces no sé ¿Cómo qué fue? sucedió. Puede pasar. O sea, el agua viene fluyendo de norte a sur y en algún momento se desborda hacia acá, ¿sí? Sí. Sí puede ocurrir dependiendo de la condición de frontera que usted haya seleccionado. A ver. Sí. ¿Me puede prenda un momentico la malla computacional? Ajá. Es como si no se devolviera. Sí, lo que puede pasar es... No. Sí, básicamente lo que está pasando es el agua no alcanza a salir toda por el canal, entonces empieza a desbordar. Aquí empieza a salir y a mojar estas celdas. Y el otro problemita que hay entonces es que aquí se acaba la malla computacional, entonces empieza a acumular agua ahí porque asume que esto es una pared. Digamos, con la configuración actual del modelo está bien que pase, es lo que puede pasar. Habría que corregirlo de pronto un poco, agrandar un poquito la malla, a ver si es que los caudales están muy altos, pero esa es una de las opciones posibles. Nada raro con eso. Si comienza ahí es porque toca ponerle más tiempo. Exactamente, probablemente los dos horas que dejamos no eran suficientes para que se mojaran. Y mire que el mío también más o menos empieza en la misma zona. Entonces sí. ¿Listo ya? Estamos. Entonces sí, efectivamente, bueno, varias cosas. Una es, al parecer las 2 horas son insuficientes para que el agua alcance a mojar todas las celdas. Y a mí en mi tiempo cero de simulación, el agua va por aquí como todavía un poquito antes del final. Entonces a medida que voy avanzando, pues el agua va avanzando hacia abajo relativamente rápido. Ahí puedo ver el cambio de profundidades. A mí se me empieza a desbordar. No tiene una cosa que se hace este modelo que no hacía mi modelo unidimensional. Y es que, por ejemplo, acá tengo una zona que parece relativamente baja en donde el río empieza a desbordar. Y luego de desbordar me empieza a mojar esas celdas de ahí hacia arriba. Y noten que el agua se va devolviendo y me genera esta mancha de inundación que yo no podía representar con un valor mínimo. Si la representaba de una forma muy aproximada, ¿cierto? Si yo tuviera suficientes secciones transversales y con un valor de caudal desbordara, pues más o menos el GECRAS podría saber aquí se desborda y de pronto aquí un poquito, pero no me puede representar también toda esta mallita y todo lo que está pasando acá. Y recuerden que esto es una zona urbana, ¿no? O sea, aquí me puede interesar mucho saber cómo ocurre esa inundación. Ahora, por supuesto, esto es inventado, datos inventados, no habría que creerle 100% de modelo, pero está. Y lo otro que pasa es que el agua se trata de ir como por lo que más o menos el modelo me representa como callecitas, no sé si lo alcanzan a ver, pero hay una especie de cuadrícula que son como las calles que podríamos analizar un poquito más. ¿Qué más puedo ver? Zonas de altas y bajas profundidades, puedo ver cómo evoluciona esa mancha de inundación, cómo llega un momento de alto caudal y luego probablemente aquí pasa el caudal pico y empieza otra vez a secarse, podría ser, algunas de esas celdas y se van. Yo puedo analizar velocidades también, entonces identificar cuáles son las zonas de más altas y más bajas velocidades. Tengo muchísima más resolución para analizar esas zonas. Por ejemplo, aquí noten que tengo un río relativamente ancho, es una quebradita chiquita, pero bueno,
transversal se me reduce muchísimo. Y aquí tengo claramente zonas de altísimas velocidades, probablemente peligros de socavación o otras cosas de ese estilo, para que luego se expanda el flujo. Aquí noten que el mismo DEM me muestra una zona como relativamente alta, en donde probablemente construyeron un relleno para evitar la inundación. Bueno, yo podría analizar todos esos resultados como con el nivel de detalle que yo quisiera. ¿Qué más les muestro? También puedo mostrar, además de velocidades, elevaciones de la lámina de agua. Ahí me está mostrando una manita que luego les explico un poquito mejor qué es lo que quiere decir. Pero básicamente me muestra elevaciones de la lámina de agua. Yo puedo ver dónde la lámina de agua es mayor o menor. Vamos, todo mi análisis lo puedo hacer ahí. Eso está loco. Bueno, con profundidades. Bueno, una cosa importante o unos resultados adicionales que me genera el modelo cuando yo corro o ejecuto una simulación de flujo bidimensional no permanente. Uno es el número de Courant, y ya les voy a explicar, pero básicamente este es un número que me relaciona la velocidad contra la longitud. Algo similar a lo que yo hice allá. Ese número de Courant más o menos me indica zonas en donde es posible que mi modelo tenga inestabilidades numéricas. Y denme un tiempito y les explico más adelante un poquito mejor ese número. Pero también tengo unos bordes de inundación máximos, no sé si me los muestre o no, porque como no le dije que mapeé inundaciones, no sé si me los va a mostrar ahí nuevamente. Pero miren, noten que aquí tengo unos máximos bordes de inundación, o sea, el máximo límite a donde va a llegar el agua. Otro mapa que es interesante es el tiempo de arribo, es decir, cuánto se demora una gota de agua en llegar a cada una de estas diferentes zonas, y eso también es importante, por ejemplo, para un sistema de alerta. Cuánto se demora la creciente en llegar a diferentes zonas de mi río. Y bueno, dejémoslo por ahí hasta ahí, simplemente lo voy a dejar hasta profundidades. Aquí, todo lo que ustedes quieran se pueden demorar analizando los resultados. Un ejemplo, yo voy a aprender la mallita computacional otra vez. Voy a seleccionar un punto cualquiera. Bueno, voy a seleccionar la malla. Acá. Voy a seleccionar un punto cualquiera, le doy clic derecho, y él me dice plot time series, es decir, yo puedo graficar una serie de tiempos en cualquier punto de mi río. Entonces yo, por ejemplo, yo quiero saber cómo varió el caudal contra el tiempo en cualquier punto, en este punto de mi río. Clic derecho, plot time series, y le voy a decir, bueno, no sé si está caudal de hecho, pero digamos velocidad contra tiempo, o mejor aún, profundidad contra tiempo. Y él me grafica, miren, la profundidad empezó en 10 centímetros, la máxima profundidad que alcanzó el flujo en esa zona es de 1.4 metros a los, no sé, 23 horas de simulación o lo que sea, y luego se redujo, Yo puedo ver, digamos, tengo muchísima más información distribuida en el tiempo y en el espacio para entender cómo funciona hidráulicamente mi canal. Entonces, pues, claro que tengo mucho más detalle, pero claro que también requiero mucha más información para ejecutar eso. Listo. Ahora pensemos, bueno, no sé si hay preguntas. Preguntas, dudas, comentarios. Yo tengo un comentario, y es que hay un problema con esta geometría en todo caso. Voy a hacer una cosa, y voy a aprender la geometría que es más o menos como la que ustedes tienen. Esta geometría tiene un problema, que ya les expliqué, pero que repito, ya con los resultados observados. Entonces, por ejemplo, esta celda, pues muy chévere, esa celda más o menos está dentro de mi canal. Él me va a calcular un único valor de profundidad para esa celda, y entonces pues la cosa funciona más o menos bien. Pero esta celda de acá tiene un problema. Pecro has calculado un único valor de profundidad para esa celda, y luego lo que hace es, como esa celda corta con o sea, él calcula la elevación de la lámina de agua en esa celda es 2627 metros. Luego hace un plano de 2627 y lo corta con el terreno, y por eso me muestra como si el agua solo llegara hasta cierto punto en la celda. Pero en sus cálculos internamente él está diciendo en esa celda de agua hay un problema. Entonces yo debería, y hay otro problema más, y es, por ejemplo, a ver dónde puedo mostrar ese problema. Acá. GeoRAD me calcula velocidades de flujo perpendiculares a cada una de las caras de estas celdas. Entonces me está calculando una velocidad de flujo acá horizontal y una velocidad de flujo acá vertical, y así en todas las caras. En algunas alineaciones del río eso está bien, pero sobre todo cuando el río va como en diagonal acá. La velocidad perpendicular a la cara realmente no me está diciendo nada con respecto a la velocidad a lo largo del canal, ¿cierto? Hay un problema, llamémoslo vectorial, no están bien alineados. Entonces,
el siguiente paso para mejorar mi modelo es yo debería mejorar mi malla computacional. Yo la debería mejorar en todo lado, pero principalmente la debería mejorar en el canal principal, de forma que las celdas se me alineen tanto como sea posible con mi ritmo. Entonces pasaría ya de tener esta malla toda ortogonal, toda bonita, a tener una malla más bonita todavía, que puede que sea ortogonal en algunas zonas, pero que me represente mucho mejor la geometría de mi río, que sea perpendicular a la dirección de flujo, que me detalle mucho más qué es canal y qué no es, que tenga los límites de las celdas, o sea, ideal, que las caras de las celdas estén alineadas con las orillas del río. Y como las celdas ejemplares pueden ser de hasta 8 lados, entonces yo puedo aprovechar eso para mejorar muchísimo mi celda. ¿Cómo voy a hacer eso? Entonces lo que vamos a hacer es generar, en términos generales lo que voy a hacer es generar un polígono de mi río y decirle dentro de este polígono, mejóreme las celdas, alíñemelas diferente, hágalas más finas, etc. El procedimiento es el siguiente, entonces vamos a aprovechar que nosotros creamos un polígono para definir el n de Manning del río, ¿se acuerdan? Nosotros creamos cuando definimos, voy a apagar los resultados y voy a aprender otra vez Milankovic. Creamos este polígono que llamamos Classification Polygons, espero que se acuerden. Este polígono azul, a ver si lo puedo seleccionar. El polígono que a mí me sale como azul, que ahora se ve rosadito. Ese es un polígono que más o menos me representaba lo que era el cauce principal del río. Entonces voy a aprovechar ese mismo polígono y le voy a decir, dentro de ese polígono mejóreme la grilla. Grilla es una palabra que no me gusta mucho usar, pero bueno. Entonces puedo ir aquí a Classification Polygons, darle clic derecho y decirle Edit Layer. Puedo entonces, bueno, voy a seleccionar la opción de edición acá y ya he creado un polígono que yo llamé disque agua. Este polígono. Lo voy a seleccionar, le voy a dar clic derecho y le voy a decir, espera un segundo porque tengo que darle doble clic, sí, lo selecciono. Ajá. Me sale la opción Selected Feature y le voy a decir copiar. ¿Listo? Y ahora en 2D Flow Areas, voy a cancelar esto, voy a dejar de editar, Ok. Voy a ir a 2D Flow Areas. Cuando yo amplío el 2D Flow Areas, hay una opción que me dice Refinement Regions, ¿cierto? Regiones de refinamiento. Entonces, pues sí, la traducción puede ser directamente esa, son regiones. Pero perdón, esto no es acá, sino que lo voy a seleccionar aquí, eliminar. Entonces, Refinement Regions son regiones en donde yo voy a refinar la grilla, hacerla más finita. Le voy a dar clic derecho, editar, y le puedo dar clic derecho y me debería salir la opción pegar, ¿sí? Paste Features. Entonces copié el polígono desde la cobertura y uso del suelo y la voy a pegar en 2D Flow Areas en Refinement Regions. Le voy a decir pegar. Voy a apagar esto de acá abajo para que se vea mejor. Entonces noten que ahora en mi geometría hay un polígono ahí pegado. Hay un polígono encima de mi grilla. Ese polígono todavía no le he dicho nada, pero por lo menos está ahí pegado. Yo le puedo dar clic derecho al polígono y la segunda opción dice Edit Refinement Region Properties, ¿cierto? Editar las propiedades de la región de refinamiento, por mi traducción. Entonces ahora dentro de ese polígono me pregunta, listo, dígame cada cuánto quiere o qué tan densa quiere la grilla dentro de esta región, en X y en Y. Ya les digo qué tan grande yo la puse, revisemos qué dice acá. Yo puse esa grilla ahora con delta X y delta Y de 10 metros. Delta X y delta Y de 10 metros. Voy a volver acá. Refinement Region Properties y le voy a poner 10 metros y 10 metros.
nuevamente y enforce region, que es como, ¿cierto? ¿Cómo? Ok, sí. Y le voy a decir enforce region. Él se toma su tiempo, pero entonces noten que si todo sale bien, lo que hizo fue mejorarme la grilla dentro de esa refine region. Y entonces ya no me quedó. Noten que ahora mi grilla computacional es un poquito más representativa en realidad mi terreno, démosle suma a cualquier lado. Y noten que si bien tengo esta grilla toda ortogonal en las zonas de inundación, a medida que me acerco las formas empiezan a cambiar y represento por lo menos un poquito mejor, diría yo, mi río. Porfa, si no estamos ahí, ustedes me dicen. Es probable que cuando ustedes hagan esto se generen unos puntos rojos. Voy a hacerle suma a todo. Sí. A mí me generó varios puntos rojos. ¿Qué son esos puntos rojos? Es un problema geométrico. Tengo celdas de cuatro lados. Luego me generó unos polígonos de n números de lados y trató de enlazar toda esa geometría que es un poquito compleja. Entonces en algunos sitios GEMRAS no fue capaz de crear polígonos de 8 lados, sino que le quedaron polígonos de 9, 10, de más. Y él no puede solucionar matemáticamente polígonos de más de 8 lados. Entonces los puntos rojos, como estos dos que ustedes ven acá, son polígonos que tienen más de 8 lados y que hay que solucionar. Para eso es muy fácil solucionarlo. Yo simplemente selecciono en el menú de la izquierda el layer que se llama Computation Points. Y entonces ahora en cada punto que yo le dé clic, en cada punto en el que yo le dé clic en mi grilla, él me va a generar un nuevo Computation Point. Entonces, por ejemplo, noten este polígono, está rojo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9 lados. Ese es el problema. Yo puedo dividir entonces este polígono en dos. Le digo, doy clic en cualquier punto dentro de ese polígono, me lo divide en dos y me soluciona el problema. Eso uno lo debería hacer con un cierto criterio, ¿cierto? No la loca. Pero bueno, más o menos puede solucionar cosas. Entonces aquí tengo otro, muchísimos lados, es casi un círculo. Doy clic y ya me soluciona el problema de ese polígono. Y debería explorar todos los punticos rojos que tenga y generar nuevos computation points, aquí tengo otros, para evitarme el problema. Ahí está. Pero yo también podría crear computation points en cualquier lado, ¿no? Solo por molestarme a inventar uno acá. Entonces ahí me creo una nueva celda. Listo, voy a guardar eso que hice. Entonces para guardar le digo stop editing al layer. Sí. Y me quedó guardada la geometría. Ahora ya mucho más refinada, con mi canal mucho mejor. Hay otra forma adicional de mejorar esta grilla y es crear breaklines. Veamos acá una cosa. Voy a primero a sacar una sección transversal de mi río en esta zona. Estoy como en la zona media, ¿bien? Como, bueno, no tan media, como aquí empezando en esta curvita. Yo veo que mi modelo digital de terreno tiene aquí unas elevaciones muy altas. Espero que las puedan ver. ¿Cierto? Esta zona gris. Eso parece como lo que llaman un carillón, ¿no? Que evita inundación. Voy a sacar un perfil, una sección transversal en ese sitio. La voy a llamar Profile 1. Y voy a sacar un perfil del terreno ahí y noten que yo tenía razón. Entonces tengo la imagen izquierda, el canal principal, y aquí hay como un rellenito, que seguramente es un carillón, que lo que hicieron fue pues, rellenar para evitar que se inunde esta zona que probablemente se inundaba antes. ¿Qué es lo que pasa? Que mi grilla no está representando adecuadamente eso, si ustedes lo ven acá. Mi grilla, pues lo ideal sería que mi grilla más o menos tuviera algunas caras contra... Voy a sacar el perfil. Lo ideal sería que mi grilla tuviera algunas caras contra esta, llamémosla la cara mojada de ese relleno, luego la corona y algunas celdas también contra la cara seca de ese relleno. O sea, sería mucho mejor la representación, porque de otra forma, por ejemplo, esta celda me le va a decir, GEMRAS va a pensar, toda esa celda es muy alta y nunca se va a mojar, cosa que no es cierto. Si yo quiero ser más fino, yo debería representar mejor este jarilloncito. Y eso lo puedo representar con otra forma de editar la geometría que se llama breaklines. Tal vez ustedes lo conozcan de otros software. Un breakline es una línea que lo que va a hacer es, a lo largo de toda esa línea, GEMRAS me va a alinear las caras de mis celditas. Una línea de color o algo por ahí.
puedo darle también clic derecho en breaklines, editar geometría, y entonces tengo el lapicito para crear una nueva breakline, y yo podría entonces crear una breakline que me represente por lo menos la cara inicial y la cara final de ese jarillón. Yo no lo voy a hacer de forma muy detallada, ustedes lo pueden hacer mejor que yo, pero simplemente les quiero mostrar cómo funciona esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decirle, trate de que todas mis celdas se me alineen con esta línea que estoy dibujando, que yo más o menos estoy pensando que es algo así como la pata del jarillón. Yo podría, para mejorar esto, graficar curvas de nivel en mi modelo digital de elevaciones y mejorar la cosa, y etcétera. La verdad está ahí, es puramente demostrativo. Le llamé breakline 1, ok. Entonces aquí él me dice, si le doy clic derecho a breaklines, me sale la opción Enforce All Breaklines, que es como, ¿cierto?, corregir la grilla teniendo en cuenta todos los breaklines. Le digo que lo haga y él básicamente, pues trató, no lo hizo exactamente, pero trató de alinearme mejor las caras. Espérenme a ver si lo hizo. No lo hizo. Voy a apagar el breakline a ver si lo hizo. Bueno, voy a dejar de editar. Guardar. Guardar breakline. Sí, efectivamente, claro. No, no. Ah, no, ya no lo he hecho. A ver qué pasó. Vamos a editar. Me quedo más o menos. Bueno, ahora sí, no sé, lo que le dije fue, le di clic derecho y le seleccioné la opción de recalcular todas las grillas. Y noten que casi no se ve porque los colores no son muy buenos, pero si yo apago mi breakline, sí, la breakline es una línea roja que está acá, y si yo la apago ahora, todo a lo largo de toda esa breakline tengo caras de mis celdas, es decir, mi malla quedó alineada con ese relleno. Eso es lo que acabo de hacer. La malla quedó toda alineada con ese relleno. Yo debería mejorar, realmente yo debería tratar de mejorar mi malla con algún nivel de detalle a lo largo de todo mi canal, y les voy a poner aquí ejemplos de cosas que pues no son tan buenas. Por ejemplo, en estas celdas de acá estoy calculando un poco de velocidades que probablemente no necesite. Va a tener una velocidad hacia allá, una velocidad hacia allá, una velocidad hacia acá. Estas celdas tienen 1, 2, 3, 4, 5 caras, son como pentágonos, y yo más bien podría dejarlos simplemente como cuadriláteros, pues, haciéndole por ejemplo una breakline por todo el centro del río y evitándome algunos vértices que no necesito, simplificando un poquito mi modelo acá. De pronto en una zona más ancha podemos ver más errores. A ver, errores no, pero no muy buenas representaciones. Noten, esta no es una representación muy buena de mi malla. Primero tengo aquí celdas todas ortogonales, que pues eso no me sirve mucho. Voy a tener velocidades norte-sur, sur-norte, este-oeste, etcétera, pero no voy a tener la velocidad alineada con el canal. Estas celdas tienen unas formas todas raras, de pronto yo pueda crear algo mejor por acá. Entonces, lo que les estoy tratando de decir es, uno debería refinar muchísimo esta malla. Entonces, hacer simplemente una cuadrícula no es representativo de la realidad. Con el Refinement Region yo puedo mejorar un poco la cosa, pero si yo uso Refinement Region, breaklines, analizo mi grilla computacional muy en detalle, pues va a mejorar muchísimo mi modelo, y esa es la gracia de lo que yo debería hacer. Una vez hago eso, guardo mi modelo y vuelvo y ejecuto la simulación. Tengo que volver a ejecutar todo, volver a correr todo, etc. Con eso, entonces, ya sabemos cómo configurar y ejecutar un modelo en 2 dimensiones. ¿Qué falta? Falta refinar la geometría para que me lo represente mejor, revisar los resultados y refinar caudales, refinar tiempos computacionales, ¿cierto? Falta verificar que este modelo sí me represente la realidad, pero creo que tenemos claro, bueno, no sé si claro, pero traté de explicar el procedimiento para configurar un modelo de dimensión. ¿Qué nos falta? Vamos a hacer 2 cosas más. Uno, les voy a mostrar cómo podemos modificar este terreno.
Entonces es un poco, a varios de nosotros nos dio que el modelo se está inundando una zona, ¿cierto? Todos lo vimos, tenemos una zona inundable. Entonces, pues puede ser que ustedes estén haciendo el proyecto allá en Madrid, creo que es esto, y resulta que sí, se está inundando, pero el proyecto que ustedes tienen que hacer es diseñen las estructuras para reducir ese riesgo de inundaciones. Entonces vamos a aprender a modificar el modelo y, por ejemplo, artificialmente introducir un relleno y ver qué pasa si yo le introduzco un relleno al modelo, cómo se comporta. Esa es una cosa que vamos a hacer. Dos, vamos a ver cómo introducir las estructuras hidráulicas. Entonces aquí desde el mapper yo también le puedo poner box-culver, puentes, etcétera, a un modelo bidimensional. Y tres, vamos a ver cómo puedo combinar un modelo unidimensional y bidimensional. Y si no estoy mal es lo que les toca hacer en el proyecto, y es, puede ser que en mi canal principal sea demasiado este modelo bidimensional, tenga demasiado detalle. Entonces yo podría hacer un modelo unidimensional solo del canal principal y decirle cuando el agua alcance cierto valor desborde hacia un área bidimensional de flujo. Entonces estoy optimizando un poquito el cálculo. Estoy diciendo, utilice el método más simplificado cuando el agua está muy bien contenidita y se comporta principalmente unidimensional. Acá, unidimensional. Y si el agua llega a pasar de ahí, modélelo como bidimensional. Esas tres cositas son las que nos faltan, eso lo vemos el jueves. Y listos. Sí, creo que eso es todo. No sé si hay preguntas, no sé. En refinement regions, ¿cuál era el tamaño de la celda? Yo le puse 10×10, pero uno le podría poner pues, lo que quiera, ¿cierto? De pronto con una celda más pequeña incluso mejor la cosa. Pero, Señor, 10×10. digamos, yo cogí el polígono de este Landcover, Sí. lo copié, Sí. lo pegué acá, Sí. y refinement, Ajá. Dele clic derecho. layer properties. Dele editar geometría. Dele clic derecho al refinement region. Y dice edit refinement region properties. Ahí. Creo que a mí me muestra 10 y acá un 10. error, yo no sé qué es. Ajá, ok. Y luego dale clic derecho otra vez. Y la siguiente opción dice enforce por ahí. breakpoints. Ahí está. Ah, listo, gracias. Bueno. Aquí yo le puse el breaklight porque había como un horizon, Ajá. pero no me alineó las celdas. Dele clic derecho al 2D Flow Areas y dele. Bueno, dele editar, sí. Y otra vez clic derecho. Force Recompute. Ajá. ¿Lo mejoró o no lo mejoró? No me di cuenta si lo mejoró. Pues No digamos, pareciera que está no, como igual, ¿cierto? sí, digamos, está como... Dele clic derecho a Breaklines, por favor. Enforce all Breaklines. bueno, Sí, no sé por qué no se ve la malla, pero ahora sí. ¿le voy a guardar? Sí. Qué raro, apague y prendes el ayer otra vez. No sé qué pasa. Sí, yo ya había hecho eso, pero ¿Y no? cuando vi como que se dañó, yo lo cancelé. Ah, ya. Pues, ni idea. Ok. Dele clic derecho. Dele. Tanto. Ah, dale. Solo por probar. A ver si lo... Ah, Me borró una celda. ok, borró una celda. Pero así le. No, Quedó está como igual. raro, qué raro. No, pues de pronto por lo que aquí de acá, como que no encuentro. Sí, pero sabe que de pronto puede crear más puntos, o sea, crear nuevos computation points en esa zona como para tratar de que quede más finita y volver a intentarlo. Ah, bueno, sí, más bien. No sé si eso sea. Profe. No la chaza que no viene. Mira que acá me muestra un error, pero no sé Script. ¿Dónde? dónde está. O sea, dice que perímetro y acá está como el asterisco. Pero No, pero no tiene errores, lo que pasa es que lo está editando. Creo que no tiene errores, dele guardar. Sí, yo creo que. save. Ajá. Si no parece que hubiera errores, trate de ejecutar el modelo otra vez a ver si le funciona. Le toca volverlo a ejecutar, ¿no? Acá o. No, en el GCRAS. Run. Ajá, usted. Ah, no, sí tiene error. Sí tiene error
pero no lo está mostrando. Ok, dale close. Y vuelva al mapper por lo. ¿Dónde será el error? Descalificó la tarea 3. Yo no veo punto de error. Toca como acercarse y explorarlo ahí como con paciencia a ver si le encuentra el Porque punto me rojo. mostró un error, pero Sí, sí lo tiene. Abajo ponen los comentarios. 3.5 más la L2, la velocidad cambiar todo lo curvado no calcula nada. No puede ser. No, yo lo cagué con esa tarea, yo no quiero ni ver. No lo veo. Lo que pasa es que si no es visualmente no sé muy bien cómo calcularlo. Dele clic derecho a donde dice Computation Points en el lado izquierdo. Open Attribute Table, a ver si ahí sale algo. No, nada. Dele en Visualization and Information. Y no, hombre, no sé cómo se puede ubicar ese puntico rojo. Trate de apagar todo lo demás. O sea, apague los layers del fondo de eso. A ver si lo alcanzamos a ver en algún lado. Y apague también el dentro. E incluso apague el Refinement Region a ver si eso nos está tapando el punto rojo. Miércoles. ¿No era que está aquí apagado el errors? Qué raro, man. Es muy raro que no lo muestre y es que identificarlo si no es visualmente es muy jodido. Yo de pronto repetiría el proceso, o sea, como borrar el Refinement Region, volver a ajustar la grilla sin el Refinement Region y volverla a crear a ver si le mejorará. Porque no sé, la verdad no sé, tengo que buscar a ver si hay otra forma de identificarlos, pero yo siempre los identifico como visualmente. O dele un momentico clic derecho a la 2 de Flow Area en el lado izquierdo. Y dele 2 de Flow Area Properties en la cuarta opción. Y dele Generate Computation Points otra vez. El botón como en la mitad. Ahí. ¡Ah! No, eso está complicado. No, hay algo complicado en su geometría, no sé bien qué. Creo que es mejor como repetir o sea, sí, eliminar el Refinement Region y repetirlo. A ver si mejorará. listo, profe. Si no, igual me avisa. Perdón. Es que sí me muestra un error, pero no sé dónde. Chale. Chale, ya, dele acá, a ver. Dele en Edit to Errors. Prenda Errors. No, tampoco. Chale. Pues la verdad es difícil. Le toca de pronto meterse ahí a hacerle eso. O dele aquí clic derecho. Try to fix all meshes. Ya, no hay reacción, ¿cierto? Dele guardar y ya. No. Vamos, no sé. Marica, yo la cagué en esa tarea. ¿Por qué? ¿Qué onda? Marica, envié todo. Se da cuenta que yo en el punto sí, yo vi un PDF, ¿no? Era la llave. Que no envié cosas de esa wea. ¿No envió el No plano? envié la cartera de campo, no envié eso. Ay, no. Me demoré, y les mandé un correo al profe y le mandé todo, pero pues mi Hasta luego, Saludos, profe. gracias. tiene que hacer, ¿no? Sí, yo tengo que presentarlo. Bueno, pensándolo del profe. Pues si revisando, yo veo todo bien, la verdad. ¿Y la vía es secundaria? Es terciaria. Si es terciaria, sí está mal. Porque esto está programado para no ser secundaria.
3, 4. Ah, parce, yo también me Y para un radio. Sí, está todo bien, se me chévere. ¿Qué le está diciendo acaso? ¿Qué le dice? Que calculamos mal la longitud espiral, mal la L2, la velocidad que cambian los parámetros y toda la curva es mal calculada. Pero no, porque no sé, aquí cambiamos la LE. Ve, aquí pusimos velocidad 60. Y en la curva 2, LE 40, que es este, que nos da de acá, 40. Y en la primera sí pusimos los 37. Ya, 40. No, está bien, sí está bien. Los huevos que sí está bien. Bueno, ya que. Sí, solo toca mandar a comer mierda a todo el mundo y ya. por correo. El mensajes por correo. Yo creo que no hay. Si no, pues lo traemos. Tocó cacharreales, pues. No, que has vendido con esa tarea de videos. ¿Cuál la debía? Sí, nosotros es que 3, 5. ¿Está bien?